habito al abrigo del Altísimo, por lo cual moraré bajo la sombra del Omnipotente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque yo soy un hacedor y no solo un oidor de la palabra. Y si doy mucho fruto, podré pedir lo que quiero. Amén. Quiero empezar a hablarle sobre los fundamentos sobre los cuales nosotros tenemos que empezar a edificar. Este año Dios nos habló y fue muy claro y enfático que era el año de la expansión. Pero no podemos edificar sobre fundamentos en los cuales no son sólidos. Cuando usted y yo pensamos en construir, nunca vamos a pensar en hacer muros con tal vez material que se vaya a llevar después con algún movimiento frágil. En una ocasión yo cometí terrible error de construir una pared para contener tierra, máxime si usted quiere rellenar. Entonces puse block. ¿Y qué cree que pasó cuando vino la primer lluvia del año? Mire, el block cedió. Y lo más triste de esto, que yo ya había hecho bastante sobre eso, sobre el block, puse malla y se fue con todo y malla y tuve que volver a empezarlo. Porque para poder edificar sobre algo tenemos que venir y poner un fundamento firme, ¿sí? Entonces yo quiero hablarle de esto. Hoy quiero hablarle sobre lo primero, que Cristo es y debería de ser y tiene que ser nuestro fundamento. Muchas veces nosotros los cristianos venimos a la iglesia, decimos amén, decimos aleluya, aplaudimos, a veces sabemos dónde va el amén, a veces no sabemos dónde va el amén y no sabemos ni siquiera por qué se imponen manos, quién dice que debemos de imponer manos, no sabemos ni siquiera tal vez por qué diezmamos y para qué diezmamos, por qué ofrendamos o para quién diezmamos o para quién ofrendamos. Muchas veces no sabemos cuántos tipos de bautismos hay, cuáles son las doctrinas que Jesús dejó en la palabra que podamos seguirlas. Y hoy quiero hablarle de esto. Recordemos que un edificio no puede ser sólido si no tiene un buen fundamento. Por lo tanto, debemos de aprender que el fundamento para la vida cristiana tiene que ser Jesús. Él tiene que ser el fundamento para la vida cristiana. Y cuando hablo de que el fundamento para la vida cristiana tiene que ser Jesucristo, no quiero que malinterprete esto, porque muchas veces venimos a la iglesia, nos ocupamos en la iglesia, servimos en la iglesia, pero no tenemos una relación con Jesús. Y la Biblia dice que si nosotros permanecemos pegados a Jesús y damos fruto, entonces podemos pedir todo lo que nosotros querramos. El simple hecho de que ya estemos sirviendo en un área de la iglesia, eso no quiere decir que estemos bien fundamentados sobre Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y muchas otras religiones. En otras religiones se habla y se dice que hay otro mediador aparte de Cristo. Se habla de que Jesucristo es el hermano mayor de Satanás. Se dice que Jesucristo es un profeta más, pero no se le reconoce como hijo de Dios, como Dios que vino a la tierra y como hombre que vino a la tierra. Entonces es ahí la diferencia. Mahoma es alguien que ya está bajo tierra y podemos mencionar muchos fundadores de otras religiones. Esas sí son religiones. Usted y yo espero que no tengamos una religión, sino que tengamos una relación personal con Jesucristo, porque Él es el camino. Venimos a la iglesia y a veces vivimos amargados. Venimos a la iglesia y a veces vivimos tristes, porque no hemos entendido y no hemos tenido una relación con Jesucristo. Porque si pasamos tiempo con Jesucristo, vamos a empezar a ser mansos y ser humildes como Él lo fue. Entonces el fundamento tiene que ser esto. El fundamento para la vida cristiana tiene que ser Cristo. Y sobre esto voy a empezar a hablarle. Es imprescindible que todo cristiano conozca principios bíblicos fundamentales sobre los cuales descansa su creencia en Dios. Se lo voy a volver a repetir. Es indispensable, es necesario que todo cristiano conozca los principios bíblicos, los fundamentos sobre los cuales descansa su creencia en Dios.
Si a usted le preguntan cuál es su credo, ¿qué contestaría? Porque jugamos, hermanos, a veces no tomamos en serio esto, creemos que venir a la iglesia nos hace salvos. Me gustaría decirle que sí. Pero la Biblia no dice, ve a la iglesia, aplauda, cante, dance y será salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si guardas mis mandamientos, me vas a mostrar que me amas. Hoy acabamos de leer en las parábolas que dice que hay cizaña y hay trigo. Mire, y si usted le puso atención a lo que leímos, ¿dónde cree que hay cizaña y hay trigo? En la iglesia. En la iglesia hay cizaña y hay trigo. Y si nosotros queremos sacar a la cizaña, a lo mejor lo que sacamos fue trigo. Y a lo mejor usted cree que es trigo y a lo mejor sea cizaña. Pero es mejor que acá se nos hable, nos demos cuenta, pero que allá en aquel día cuando digan cizaña, trigo, cizaña, y usted, no, yo soy trigo, no, cizaña. Es mejor acá, ¿no cree? Entonces, si la doctrina que usted abraza está estrictamente arraigada en la palabra de Dios, sabe que usted crecerá fuerte, robusto en el conocimiento de Él. Por eso es que muchas veces a nosotros los cristianos nos tachan. ¿No ha escuchado comentarios de los cristianos que se nos dicen que somos un poquito loquitos? Que a veces se nos va la onda. No, en serio, ¿no ha escuchado estos comentarios? Los cristianos, ¿verdad? Que no hacen cumpleaños, dice. Ay, aleluya, pecado los cumpleaños, dice. Los cristianos que no bailan, dice. ¿Ha escuchado eso? Ay, no, aleluya, yo no bailo porque eso es pecado. Son doctrinas, los instrumentos no son del Señor, pero sí se vale ser hipócrita. Pero sí se vale ser mentiroso. Pero sí se vale hacer bromas de doble sentido entre hermanitos. Yo he estado entre hermanos que media vez agarran confianza, hermanos. Miren, a usted los escucha en la calle, aleluya, hermano. Pero cuando están en confianza entre ellos, mire, empiezan a decir bromas de doble sentido. Entonces mejor bailo. Porque a veces estamos fundamentados. Nos preocupamos más por lo que la otra iglesia hace. Nos preocupamos más por lo que alguien más dice que por lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de lo que usted hace y dice? A ver, espero agarrar bien parado a un músico. ¿Por qué alaban? Se fueron allá arriba con los niños, ¿no? Usted, ¿por qué aplaude? ¿Por qué danza? Ese silencio me deja a mí mucho que pensar, hermano. Pero no se preocupe. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. No, y todas estas preguntas se las hago porque en el transcurso de las enseñanzas, a partir de hoy, yo le voy a empezar a enseñar doctrina, hermano. No le voy a predicar, le voy a enseñar doctrina. No le voy a dar pasos para ser un buen esposo, no, le voy a enseñar doctrina sobre dónde y en qué está fundamentada esta iglesia. ¿Por qué debemos de hacerlo? Ahora le pregunto algo, antes de entrar de lleno. ¿Usted sabe por qué toma la Santa Cena? Si no sabe, no la tome. Gente que allá afuera está pecando y todavía tiene el descaro de tomar la Santa Cena. Yo no puedo venir, y nadie en ninguna iglesia puede venir y decir, pecador, no le den. Sí, 2 que 3, por si las moscas no le den, tiene carita de ángel, 2 que 3 de él. Yo no puedo hacer eso. Nosotros como mujeres podemos ir y repartírselo a cada quien, pero ya cada quien sabrá dónde y cómo está parado allá afuera. Y por ese tipo de personas que ni siquiera saben lo que hacen, la iglesia es juzgada y es criticada. Y a veces la gente tiene razón. Porque aquí está tomando algo y no sabe ni por qué lo toma. ¿Qué representa lo que toma? Entonces, estas cosas yo voy a estar hablándole
para que podamos entender, para que podamos darnos cuenta. ¿Tiene 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento entonces? ¿Y se puede poner otro? No. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién murió por usted? ¿Quién le dio autoridad? ¿Bajo qué nombre los demonios se sujetan? Jesucristo. ¿Bajo qué nombre los esposos se sujetan? La mujer. Ya iba a decir usted Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablamos de los fundamentos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de lo que es la función principal del cristianismo. De eso estamos hablando. Y son en realidad 7. Si usted quiere aprenderlo, yo lo voy a poner a leer mucho en estas series, fíjese. El apóstol Pablo nos da pautas y nos da una lista de los pilares fundamentales que deben de ser parte de la iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto de la sana doctrina? Dice Pablo que la sana doctrina es aquel que le da al que no tiene. Eso es sana doctrina, dice. Pero ni me preocupo de aquel que no tiene. Y vivo más preocupado de que me den a mí. Creo que estamos mal, ¿no cree? El enemigo ha querido venir a desviarnos. ¿Qué más preocupados predicando sobre el chisme? Hermano, si quiere, dele. Total, yo le voy a hablar sobre esto de obras muertas. Yo le voy a estar hablando sobre otro fundamento del juicio, del tribunal de Cristo. Yo le voy a estar hablando de esto. Y a cada quien va a decidir si sigue mintiendo o no sigue mintiendo, si sigue siendo hipócrita o no, si sigue siendo orgulloso o no. Total, el orgulloso nunca va a ser feliz, menos el envidioso. Porque el envidioso solo va a ser feliz con aquel que tiene que usted nunca tuvo. Y nos vamos a enfocar en eso. Estamos mal, ¿no cree? Fíjese que el mejor fundamento, ¿alguien aquí ha construido alguna vez? ¿Y qué ha puesto como fundamento? Piedra, porque la piedra no se mueve, fíjese. Yo le hablo, que le pregunto con tal de que me saliera económico, me dice el albañil, no se preocupe, me dice, yo le voy a poner aquí a usted el block, me dice. ¿Y aguanta el vacío? Sí, me dice, porque lo pongo atravesado. Y por la falta de experiencia, yo digo, dele pues. Mire, cae el primer aguacero y todo abajo. ¿Y sabe que qué duro es reparar algo que ya se cayó? Entonces yo me paré ese día y le digo, mire usted, le digo, ¿no me saldrá más barato volver a hacer todo esto que volver a componer? Sí, me dijo. Porque todo esto dañado ya no se puede arreglar. Mire, y empecé a comprar piedrín, a comprar tubos nuevos, malla nueva, y todavía sigue y va a seguir eso que yo hice. ¿Por qué? Porque lo construí sobre piedra. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque la palabra de Dios nos enseña, y yo le voy a estar leyendo varias citas bíblicas, que Jesucristo es la piedra angular, la roca sólida que sostiene el edificio. En otras palabras, es la roca sólida que sostiene a su iglesia. Si usted va a empezar a ver que el hermano le hace caras, si usted va a empezar a ver que el pastor dio una palabra que era para usted y otra vez usted se va a alejar de la iglesia, hermano, usted está edificando sobre arena. Está edificando sobre arena. Porque no agarramos, no somos sensibles, no somos maduros en venir y decir, yo creo que hoy el pastor habló y dio una palabra certera, y era Dios quien me dijo de dónde tenía que cambiar. Gracias, Jesús, por hablarme en esa área. En lugar de venir y decir, es que otra vez, como dice aquel versículo de Primera de Ángel 2:1, otra vez la burra al trigo, dice. ¿Verdad, Ángel? Entonces,
Es importante estudiar los fundamentos de la doctrina de Cristo para que cada creyente esté bien arraigado. Y por favor ponga atención. Y cuando le venga la tormenta, no caiga. ¿Sabe por qué? Porque tiene un fundamento firme. ¿Cuáles son las tormentas? Usted sabe la parábola del hombre sensato y el hombre insensato. ¿Sobre quién edificó el insensato? Sobre la arena. ¿Sobre quién edificó el sensato? Sobre la roca. Y la roca es Cristo. Si usted tiene puesta la mirada en Cristo, cuando lo critiquen, cuando vengan a querer votarlo, cuando le digan que usted es esto, cuando usted le digan que es aquello, que le digan que usted es aquí, que usted es allá, eso sí, la misma Biblia dice que de qué sirve, bienaventurados aquellos que sufren, son perseguidos, criticados, haciendo lo bueno. Pero aquellos que hacen lo malo y son criticados, hermano, no se queje, usted se lo buscó. Porque somos a veces en dos áreas, ¿verdad? Que, ay, es que cómo me dan duro. Pero analice realmente por qué. ¿Sabe? Hay algo que yo estoy, de verdad, le pido y le doy vueltas en mi mente y le vuelvo a pedir a Dios y le digo, ¿alguien de ustedes ha hecho un examen de admisión para poder meter a su hijo a un colegio? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Yo digo, Señor, ¿no se podrán hacer exámenes de admisión para ver si la gente puede venir o no a la iglesia? Y de repente decirle, ¿querés participar a la iglesia? Ajá, no hay problema. Mira, anda, se meta al mandado y dejar dinero ahí. Vení, te voy a contar algo, ¿sí? Fíjate que tengo tal cosa. Y a ver si eso nunca sale a otro lado. Estaban 3 pastores y estaban sincerándose. Y le dice el uno al otro, muchachos, les dije, que yo tengo un problema, dijo, ya que nos estamos sincerando. ¿Cuál es? A mí me encanta ver a las hermanas en la iglesia, dijo, pero me fascina, dijo. Ay, es que las hermanitas fulanas, dijo. Y vos le dicen al otro, la mera verdad, dijo, yo me clavo el dinero de la iglesia, hermano, dijo. Y vos le dicen al tercero, mi problema mío es que soy chismoso y me pica la lengua por ir a contar lo que sé, dijo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18. ¿Lo tiene? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, aquí la Biblia dice que las puertas del infierno no podrán contener a la iglesia. Hoy en día la iglesia está arrinconada por el infierno. El diablo me ataca, el diablo me toca, el diablo me habla, el diablo me dice, todo es el diablo. ¿Dónde vive usted metido, hermano? ¿A quién escucha? ¿No ha escuchado usted? ¿Qué dice aquí? Aquí dice que la iglesia va a estar sobre el diablo. Y la realidad es que el diablo está sobre la iglesia, como que la roca. No digo pues. No, jamás va a estar el diablo sobre la roca. Les voy a dar una oportunidad más. Aquí, se lo voy a volver a leer. Mire lo que dice. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y aquí me voy a tirar unas vacas sagradas, fíjese. Muchos dicen que Pedro es la roca. Pero yo le voy a mostrar hoy con la Biblia, no lo que yo diga, no lo que yo piense, sino lo que la Biblia dice, quién es la roca. Algunos atribuyen y dicen que Pedro es la roca, pero si usted va al contexto de esa historia,
Resulta que estaba Jesús, estaban los discípulos y le preguntan, muchachos, les dicen, ¿y qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que sos Elías. Y empiezan a decir, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y contesta Pedro, el Hijo de Dios. Y viene Jesús y le dice, sobre esta confesión, que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar la iglesia. No sobre Pedro. Y porque sobre la confesión de que yo soy el Hijo de Dios, yo, el que voy a ir al infierno, le voy a arrebatar las llaves del infierno a Satanás y lo voy a poner ahí en ridículo, le voy a poner los pies sobre la cabeza. Por eso ustedes van a estar encima de él y no él encima de ustedes, porque yo lo voy a ir a derrotar. Con razón decía Jesús eso, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y no dice sobre ti, no dice sobre esta roca, sobre la confesión que Pedro dio. ¿Qué confesión dio Pedro? Que Jesús era el Hijo de Dios. Edificaré la iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 12, verso 10, y le voy a mostrar con la Biblia quién es esa piedra, sobre quién tiene que estar usted. Analice cada vez que escuche una doctrina, vaya a la palabra si lo que se está haciendo es bíblico o no es bíblico. Si usted viene a esta iglesia o no, vaya a la palabra. Hoy en día a cualquiera se le ocurre hacer una doctrina, hermanos. Vamos a hacer una doctrina de luces. Para algunos es normal, para otros es pecado. ¿Sabe por qué? Porque no estamos fundamentados, no estamos en algo. Y si nos ponemos a discutir si eso no es pecado, usted ya disfruta con eso. Algunos otros hasta las patean y solo así danzan. Y empezaron, ¿verdad? Yo no le veo el problema. Tiene Marcos 2:10. Y mire que está con signos de interrogación. Note, por favor. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Note, está preguntando. ¿Qué les dice? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pregunto, ¿a quién desecharon los sacerdotes? ¿A quién? A Jesús. A Jesús lo desecharon. Es más, ¿sabe por qué la gente hoy en día critica? Yo estaba leyendo y mientras leía, dije, esta está bonita para hacer una prédica. Y hasta le puse título, fíjese, y puse Jesús, ¿tu inspiración o tu motivo de crítica? ¿Sabe por qué los fariseos criticaban a Jesús? Porque Jesús sanaba en día de reposo. ¿Sabe por qué muchas veces a mí me han criticado? Porque voy a liberar gente de sus demonios. ¿Saben por qué esta iglesia es criticada y juzgada? Porque hace que los demás se llenen del poder del Espíritu Santo y algunos son sanos de sus enfermedades. No estamos lejos ni estamos en otra dimensión de lo que estaba Jesús. ¿Aló? Para algunos, Jesús es motivo de escándalo. Uy, mira lo que hacen. ¿Aló? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro 2, 6. ¿Lo tiene? Por lo cual también contiene la escritura. ¿Sabe que acá en estos dos primeros versos que leímos, sabe que en signo de interrogación dice, ¿y no han leído ustedes?
Y aquí, ¿qué dice? Contiene la escritura. Pero ¿cómo vamos a saber si no leemos? Sacamos la Biblia de su contexto. Te lo voy a explicar. Efesios, ponga una pausa ahí, por favor. Efesios 2, capítulo 8, dice que por gracia somos salvos, no por obras. Más adelante se le ocurre a Santiago decir, pero la fe sin obras está muerta. Si tú me decís que tenés fe, yo te voy a preguntar en dónde están tus obras. Como que se tiran el uno al otro, ¿sí o no? Eso aparenta, ¿sí o no? El problema es que hay que saber a quién le está escribiendo Pablo y a quién le está escribiendo Santiago. Santiago era pastor. Santiago estaba escribiéndole a los cristianos. Pablo en la carta de Efesios estaba hablando de salvación. Cuando habla de salvación les estaba diciendo, solo se puede ser salvo por gracia y no por obras. Eso está hablando Pablo. Por eso dice, por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es don de vosotros, sino de Dios, dice. Ahora viene Santiago y dice, presumís de ser cristiano. Mostrame qué has hecho con tu fe como cristiano. Porque yo me imagino que este problema ya venía desde esa iglesia. Aleluya, somos cristianos. Oh, gloria a Dios. ¿Y usted cómo trabaja, hermano? Por feo, porque ¿cómo que ni hablar sabemos los evangélicos? A mí me han llegado a invitar y me dicen, pastor, lo queremos invitar a predicar. Claro, con mucho gusto. Dígame si no van a tener 3 horas de alabanza antes, voy. Pero ¿cómo trabaja? ¿Por fe o cómo? ¿Cómo así? Explíqueme, hábleme español. Pues sí, por fe, no entienda. Yo no entiendo eso. Mejor diga, ¿cobra o no cobra? Le digo. Sí, me dicen. No, no cobro, le digo. ¿Entiende usted eso? Hermana María Victoria, le voy a encargar comida, pero ¿cómo trajo usted? ¿Por fe o cómo? ¿Cómo así? Y es que hay de los dos lados, hermanos. No cobro, no tenga pena, ni un agua pura le dan a uno a veces. Pero no estamos hablando de eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos a la Escritura? Sigamos. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿no será? ¿Se puede creer en una piedra natural? ¿De quién está hablando ahí? ¿Perdón? Pero sigue en el verso 7 y dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hay mucha gente que Jesús los hace tropezar. Mucha gente. A mucha gente que Jesús mismo los hace tropezar. ¿No ha visto? Lo típico en la iglesia. Te amo en el amor del Señor. Ay, hermanito, hermanita, aleluya. ¿Cuándo Dios hizo eso? Dígame cuándo Dios dijo te amo en el amor mío. ¿Cuándo? ¿No les gusta lo que les estoy diciendo? Lárguense. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Parece Pedro. Aquí se le regaña a alguien en la iglesia y ya no quiere venir. No era duro Jesús. Maestro, ¿los ofendes? Ajá, lo sé. Sé que los estoy ofendiendo, porque muchas veces la verdad ofende. ¿O no ofende? Maestro, los ofendes, dice. ¿Cómo le trataba Jesús a los fariseos? Hipócritas, les dicen. Hipócritas, les dicen. Sepulcros blanqueados, dice.
Aquí todavía se le da con clase. Pero ¿cómo hablaba Jesús? Mire cómo era Jesús. Llega un hombre que amaba el pisto. Maestro, le dice, maestro bueno, le dice, ¿qué puedo hacer para ser tu discípulo? Le dice, yo hago todo lo que tu palabra dice. Yo diezmo, yo ofrendo, aleluya. Y empezó, ¿y sabe qué le dijo Jesús? Seguro que me querés seguir. Vende todo lo que tenés y regaláselo a los pobres. ¿Y sabe qué dijo aquel? Se puso triste, dice. Porque Jesús sabía dónde estaba su corazón. Él sabe. Él conoce. Ay, hermanos, tenemos que edificar sobre Él. Y tengo más versículos, tengo uno o dos más, uno más. ¿A alguien todavía le queda dudas de lo que está hablando Jesús a Pedro? ¿Sí? ¿A alguien le queda dudas? Va, le voy a dar otros. Estaba Moisés en el desierto. Estaban murmurando los israelitas que se estaban muriendo de sed. Y viene Dios y le dice a Moisés, golpea a la piedra y de la piedra saldrá agua, le dice. Por ahí en un versículo dice que Él es fuente. ¿De qué? Y por eso la segunda vez que Moisés, por culpa de los israelitas, de eso le digo yo, Señor, guárdame. Me llamo Moisés y algo me parezco a él, le digo. Viene Moisés, de tan tercos que eran los israelitas. Agua, agua. Ustedes ya me tienen cansados, y ¡pa! Le vuelve a pegar a la piedra. Y la segunda vez no era golpear, era hablarle a la piedra. Porque una vez nada más tenía que ser crucificado Jesucristo. Una vez tenía que ser golpeado. No dos. Y por eso le dicen a Moisés, subite al monte, muy bien, ¿qué mirás? ¡Wow! La tierra prometida, saboreala porque no vas a entrar. Él es el fundamento, en Él tenemos que creer, en Él tenemos que confiar. ¿Usted quiere agradar a Dios? Sí, usted todavía no sabe cuál es su ministerio. Usted todavía no sabe para qué Dios lo llamó. Mire la vida de Jesús. Una de esas 4 cosas usted ha sido llamado a hacer. O es para sanar, o es para liberar, o es para enseñar, o es para predicar. Esas 4 cosas vino a hacer Jesús. Analice qué es lo que más le gusta. Una de esas 4 cosas es. Pero es que lo mío es cantar. A lo mejor podés liberar cantando a la gente. Una adoración preciosa, dice. Dulce Espíritu, ven y revélame lo que el Hijo hizo por mí. ¿Qué hizo el Hijo por mí? Dejó el trono, del trono a la cruz, como dice aquella alabanza, y de la cruz a mí, me empoderó, me dio identidad, me hizo rey, me hizo sacerdote, me llevó a sentarme a lugares celestiales con Él, me dio autoridad para echar fuera demonios, puedo imponer manos sobre enfermos. ¿Qué más hizo Él? ¿Y quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. Él te lo va a revelar. ¿Por qué muchos tienen miedo de imponer manos? ¿Por qué muchos tienen miedo de ejercer un don? Porque tal vez no tienen comunión con el Espíritu Santo. ¿Aló? Una cita más. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Hermano, Jesucristo no vino a poner que hagamos culto de esta forma, que hagamos de esta otra. Jesús vino a enseñar. ¿Aló? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mira, aquí está encerrando Antiguo
y Nuevo Testamento. Por eso se le aparece Jesús a Pedro en el monte de la transfiguración y dice que apareció Moisés representando la ley. Aparece Elías representando ¿a quién? A los profetas. Y aparece Jesús representando ¿a quién? A la gracia donde vivimos. Y Dios viene y dice, este es mi hijo, a él oigan, dice. Y luego dice Pedro, una visión, pum, cae la visión. Pedro, ¿qué miras? Cuadrúpedos, reptiles, come, chish, la ley no me lo permite. ¿A quién le dijeron que tenía que oír? ¿Ah? ¿Y a quién estaba oyendo? ¿A Moisés? Eso es lo que a veces nos pasa. Que guardemos el sábado. Ay, yo no como tal cosa en sábado. Que no hago tal cosa en sábado. ¿Cómo así? ¿Y el resto de la semana? ¿A quién hay que oír? Que es pecado ir a los cumpleaños. Que no es pecado. Dice. Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el único mediador entre Dios y el hombre? ¿Quién? ¿Dónde aparece en la Biblia que hay otro mediador entre Dios y el hombre? Hermano, en toda la Biblia es Jesús. En toda la Biblia. Toda la Biblia viene hablando, ¿sabe de quién? De Jesús. En el libro de Génesis, cuando el hombre peca, aparece Jesús en acción, aunque usted no lo ha visto. De esta mujer nacerá un hombre que te aplastará la cabeza, le dice. Y tú solo le vas a poder darle en el carcañal. El carcañal está acá. Aparece Abraham. Abraham, sacrificame a tu único hijo. Era Jesús. Sacrificalo al único. Aparece el cordero cuando sale de Egipto el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que era un cordero por familia. Después ya era un cordero por tribu. Y después vino a ser un cordero por toda la humanidad. No es mucha coincidencia. Sigue apareciendo, los israelitas estaban tan rebeldes, no creían, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Escuchaban palabras, miraban milagros, palpaban los milagros y cada día se rebelaban. Un día Dios se enojó con ellos y les dice, ¿hasta cuándo ustedes? Les dice, y manda serpientes y las serpientes empiezan a morder a los humanos, a los israelitas, y empezaron a morir. Aparece una vez más Moisés y le dice, Dios, ¿qué pasa? Y Dios le dice, hace una serpiente de bronce, le dice, la vas a colgar sobre un palo, le dice. Y todo aquel que sea mordido y mire a la serpiente, aunque haya sido mordido, no morirá. ¿Quién estaba haciendo morir a los israelitas? No, hombre, las serpientes. Estaban en el desierto. Estaban siendo mordidas. ¿Quién las estaba haciendo morir? Las serpientes. ¿Por qué tenía que ser una serpiente la que tenía que ser levantada? Porque era una tipología de lo que Jesús tenía que venir a hacer después. Pregunto, ¿por causa de quién entró el pecado al mundo? De un hombre, de Adán. ¿Por causa de quién se estaba muriendo entonces el mundo? Por un hombre. Resulta que viene otro hombre. ¿Aló? Y ya no solo había que mirarlo para ser salvo, había que creer en él para ser salvo. Lea. ¿No lo estoy confundiendo? ¿No? ¿No? Bueno, lea pues. Juan capítulo 3.
Aquí va otra. ¿Sabe por qué Moisés no pudo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿No sabe? Se lo voy a explicar. Porque Moisés representaba a la ley. ¿Saben por qué Josué sí pudo meter al pueblo a la tierra prometida? Porque él representaba a Jesús. Moisés la ley, Josué la gracia. ¿Me explico? Mire lo que dice Juan 3:14. Como Moisés, para que se dé cuenta que no me estoy inventando ninguna historia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, lea conmigo, que el Hijo del Hombre sea levantado, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿En quién hay que creer? En Jesús. Y así viene, hermano, así viene todo esto. Mire, desde el Antiguo Testamento viene esto. Es siempre Jesús revelado, es siempre Jesús revelado. En todo. Y mire cómo somos los humanos. Resulta que en el reinado de Josías, ¿sabe qué estaban haciendo ya los israelitas? Ya tenían a la serpiente de bronce en una iglesia. Y le hacían a la serpiente de bronce: ay, serpiente de bronce, te agradecemos porque nos rescataste de aquel desierto. Aleluya, serpiente. ¡Mua, mua, mua! A la serpiente de bronce. Lea. Y dice que Josías se puso tan enojado que agarró la serpiente y la acabó. Pero eso sí, primero les dijo que era malo. Porque si a la gente no se les dice que es malo y se les quita, se enojan. Yo digo, wow. Hoy en día nosotros los cristianos somos iguales. A mí me impresiona algo, fíjese. Llega uno de los hermanos a decir que Dios es inquilino dentro de nosotros. ¡Amén! Llega el otro y dice: no, no es inquilino. Dice: él es dueño. ¡Amén! Digo, entonces, ¿en dónde están parados los cristianos? ¿Es o no es? Eso no es. No, de verdad. Aparece alguien a darles una enseñanza bárbara. ¡Aleluya! Aparece otro a tirarla. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde? Nos pasó una vez. Me traje a un maestro que estaba cuerdo. En serio, vino y ¡aleluya! Dijo. Y no sé ni a qué hora se metió en cosas que no tenía que meterse. Hermanos, ¿ustedes creen en la sanidad divina? Amén, dijeron los hermanos. Eso no es de Dios. Lucran con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la prosperidad? Amén. Tampoco es de Dios. Dios me ha dado a mí. Mire, para acá. Eso que Cash Luna hace es vanidad de vanidades. ¿Para qué el templo si Cristo ya viene? La mitad de mi clase estaba confundida. Miren, acababa de ser una cruzada de milagros. Habían visto milagros. ¿Y sabe cómo vienen? Hermano Tono, dígame. ¿Y de verdad existen los milagros? Porque el hermano que vino dice que es evangelista. Ha ido a El Salvador, ha ido a Honduras. Y como quien dice: ¿y usted a qué país ha ido, pues? Yo le dije: gracias, pero ya no lo quiero aquí, le dije. Y nunca más vino y nunca más va a venir, fíjese. El otro hablándoles y diciéndoles que somos hijos del dueño del oro y de la plata, que somos hijos de un rey y que mínimo tenemos que vivir como príncipe. Y el otro diciendo que se tiene que vestir con paca. Y a los dos dicen amén. ¿Dónde están parados? Mire, si a mí me hubieran estado enseñando eso, yo levanto la mano y le digo: mire, hermano, no le da vergüenza enseñar eso. Yo me levanto y me voy, fíjese.
¿A cuántos de ustedes les gustaría que les fueran a tirar basura a su casa? ¿Ah? ¿Y por qué dejan que les tiren basura en su corazón? Eso es basura. ¿Aló? Qué malo el pastor. Hechos 4:11. Este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación. ¿En quién otro? ¿Cómo? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Aló? Hermano, lo que queremos comunicar, al menos lo que yo quiero comunicar hoy es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único 100% Dios. Y ahí es donde me meto en problemas. Y 100% humano. Imposible. ¡Ay, blasfemia! El que me ha visto a mí ha visto a Dios. Yo y el Padre somos uno, dice la Biblia. No me estoy fumando nada. Pero eso dice la Biblia. Así dijo. Le dice uno de sus discípulos: no te basta con verme a mí, le dice. Y este es el problema de algunos. ¿Aló? El fundamento es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra como hombre y que murió por los pecados de toda la humanidad, que se clavó en una cruz, que se desangró, que fue latigado por amor a usted y por amor a mí. Ahora hágase una pregunta: ¿y después de la salvación qué? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué debemos de esperar nosotros mismos de nuestra salvación? Es que el problema es esto: antes de ser salvo tenía la depre, tenía mal carácter, tenía un mal genio, era irresponsable, y después de ser salvo, ¿qué pasó? Estamos haciendo vana la cruz de Cristo. ¿Qué pasó después de? Antes era un gritón, era un obstinado que si no se hacía lo que yo decía, entonces no se hace nada. ¿Entendieron? Y no me provoquen pues, porque aleluya, gracias a Dios que voy a la iglesia. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué esperamos nosotros mismos de la salvación que tenemos? ¿Será que ahí acaba todo? ¿Ahí es todo y nada más? ¿Cuáles deben de ser nuestras metas espirituales? ¿Cuál es tu meta? Pregúntale al hermano que tiene al lado: ¿cuál es tu meta espiritual? ¿A dónde querés llegar como hijo de Dios? ¿Se puede llegar a un lado, pues? Jugamos a hacer culto. ¿Aló? ¿Acaso Dios nos salvó solo para venir a ocupar una banca en la iglesia? ¿Para venir a hacer amistades? ¿Para venir a buscar novia o novio? ¿Para caernos, tirarnos? ¿Para eso nos salvó Dios? Entonces perdió su tiempo el Señor. ¿Para eso nos salvó el Señor? ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Qué debemos hacer ahora como creyentes e hijos de Dios? Buenas preguntas, ¿no cree? Mejor sigo hablando del fundamento, ¿verdad? ¿Sabe qué espera Dios de nosotros? Número 1, que evangelicemos. Y número 2, está bien, pues no evangelice, sea maduro espiritual, hermano. Y con su madurez va a hacer que otros se fijen en usted. ¿Y qué te pasa vos? Antes vivías afanado, venías turbado, venías afligido. ¿Pero qué te pasa? No, es que estoy yendo a la iglesia.
Ellos me enseñaron y me mostraron que Dios es mi papá, que yo soy más que vencedor en Jesucristo, que Él me sentó juntamente con Él en lugares celestiales. No dice te va a sentar, dice te sentó. Que en su nombre puedo hacer proezas. ¿Por qué me voy a afligir? No tengo por qué afligirme. No, pero no seas exagerado, mira cómo está el mundo, cómo está la crisis. Sí, yo sé que el mundo está así. Yo sé que mi hijo está enfermo. Tengo una receta médica donde dice que está mal, pero tengo una Biblia donde dice que por las llagas de Jesús va a estar bien. Mis finanzas están acabadas. Mis hijos están en las drogas. Mi esposo no quiere saber nada de Dios. Pero tengo un libro donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que se hizo pobre para que tú fueses rico. Dios espera madurez espiritual. No podemos seguir siendo creyentes inmaduros, que nos ofendemos por cualquier cosa, muy sensibles al rechazo, a la crítica, creyentes de doble ánimo, inestables, creyentes que vinieron hoy a la iglesia, se les ve dentro de 20 días. Tenemos años de seguir siendo igual, por eso no cambiamos y nunca vamos a cambiar. Yo sé que no me voy a decir amén a eso, pero es la verdad. Creyentes hipócritas, amargados, no se les puede sacar una sonrisa en la iglesia. Te ofenden si te dicen que te pareces. ¿Sí? ¿Te ofenden o no te ofendes? ¿Ah? Mejor me bajo, ¿verdad? Está mejor el hermano Otto, dice. Dios quiere que lleguemos a ser creyentes maduros, sólidos en la palabra, llenos de frutos. En nuestras vidas tenemos que ser estables. Que una crisis no venga. Ay, ¿y por qué te quejas? ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? ¿Te dejó el novio? Ay, si lo que más sobra en esta tierra, mija, son hombres. Gracias deberías de darle a Dios. Ahí vas a ver que dentro de unos 10, 14 años le vas a decir a Dios, wow, aleluya, de lo que me libraste, Padre. O al revés, se te casó la novia y después estás viendo que al pobre marido le dan más palo que comida, vas a decir, aleluya, Señor, eres fiel. Llenos del Espíritu Santo, ganando almas para Cristo, discipulando a otros para el reino de Dios. Eso quiere que nosotros, Dios quiere que hagamos. Y termino con esto. Vaya conmigo Hebreos 6:1. Y aquí quería llegar, ¿ve? Después de esta gran regañá, paso a lo siguiente. Hebreos 6:1 al 3. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Lo estoy leyendo mal y no se da cuenta. No dice doctrina de bautismo, dice doctrina de, con S, señor Lisset, eso es singular o plural. Y me explica qué es la diferencia entre uno y otro. ¿Alguien más que sea maestro? ¿Alguien que haya ido a la escuela? Pues eso se enseñó en primero o segundo. Va, ¿qué es singular y qué es plural? Singular es uno, plural son muchos. Y aquí tiene una S para aquellos que dicen, solo un bautismo hay y solo el bautismo en agua. Entonces, ¿qué hacemos con esa S? La borramos. ¿Ah? Ya terminó con los hermanos, empezó con los religiosos del pastor, va. A ver qué trae ese hombre hoy. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Aquí está, ve, lo que hacemos. O sea, no crea que nos lo hemos inventado. De la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo? Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Pastor, ¿y eso qué es? En las siguientes prédicas se lo voy a enseñar. La fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos, juicio eterno y la Santa Cena. Amén. Sobre eso tenemos que descansar. Para que Dios nos pueda llevar a otros niveles de madurez espiritual, debemos entender y conocer el fundamento de la doctrina de Cristo, que está compuesta por las 7 cosas que mencioné anteriormente. Si usted quiere crecer, hermano, yo le aconsejaría que no se pierda las siguientes citas con su papá. Y si se lo pierde, compre la serie. Amén. Aquí estamos, hasta allá atrás. Así es que así como está, antes de despedirnos de los hermanos que nos ven, ¿ya? Este programa es producido por Iglesia Palabra en Acción Pachá. Si tiene una petición de oración, llámenos al teléfono 59 13 50 41. O si desea una copia de este programa en audio o video, llámenos al teléfono 59 13 50 41, haciendo referencia al número que aparece en pantalla.